Estoy un poco... Bueno, muy buenos días a todos quienes están presentes en esta mañana. Hoy día nos corresponde cerrar el ciclo de contenidos de la cuarta unidad, el enfoque sociocultural, donde nos vamos a referir a algunas características, tendencias y programas de investigación de la comunicología latinoamericana que permite adscribirla de modo preponderante a este enfoque de análisis de la comunicación en términos socioculturales. Una propuesta que hacemos es que buena parte, ¿no?, de la tradición de los estudios de comunicación latinoamericanos, sobre todo en el presente contemporáneo, en los últimos años, desde mediados de los 80, puede ser adscrito a este enfoque denominado sociocultural, también asociado o referido como estudios culturales, ¿no?, que ponen en el centro el análisis de la cultura para el estudio de la comunicación. Lo que decíamos en la primera sesión, la invitación a comprender la comunicación desde la cultura, y esto es desde los procesos de producción de sentido, desde la experiencia vivida por los sujetos, ¿no?, desde el contexto social e histórico que habitan los participantes de la comunicación, ¿no? Entonces decimos, mayoritariamente, la mayor parte, la parte más importante de los trabajos de la comunicología latinoamericana, por lo menos desde mi punto de vista, puede ser adscrita a este enfoque. Vamos a argumentar por qué. Esto no quiere decir que siempre la comunicología latinoamericana haya asumido esta perspectiva, ¿no? Lo cierto es que si estudiamos un poco la evolución histórica de los estudios de comunicación en América Latina, es fácil identificar una primera etapa desarrollada sobre todo en escuelas de sociología, donde se asume la perspectiva funcionalista e informacional. En un primer momento, en el momento de eclosión de los estudios de comunicación en América Latina, pero que tiene poco arraigo y desarrollo, ¿no? Muy prontamente se despliega en contraposición y confrontación con esa mirada funcionalista, funcionaria, ¿no?, al servicio de los intereses de los grupos de poder, una mirada crítica, que también ha tenido un lugar muy importante en la historia de la comunicología latinoamericana. No obstante, desde mediados de los 80 hay un fuerte desarrollo de los estudios culturales y por lo tanto de una mirada, un enfoque sociocultural de estudios en la comunicación. Hay además, diría yo, en los planteamientos de algunos autores que asumen una mirada crítica, también varios de los rasgos característicos del enfoque sociocultural. El enfoque sociocultural no abandona además una mirada crítica respecto al desarrollo de los procesos de comunicación, pero lo hace desde una posición contextualizada culturalmente. Vamos a compartir pantalla para presentarles un PowerPoint que tenemos elaborado para el día de hoy. Les pido por favor que me confirmen si es que se visualiza. Sí, profe. Ya. Sí. Entonces, una de las ideas centrales que desarrollamos y que hemos planteado en el curso de esta última unidad es que la comunicología latinoamericana, por lo menos en la actualidad, asume, se alinea en este enfoque sociocultural. Hay que advertir que el enfoque sociocultural como paradigma todavía es un tanto difuso. Esto no quiere decir que todos los autores adhieran explícitamente, hagan una declaración, en el sentido de que asumen una posición de análisis sociocultural.
mucho más común es que haya una adscripción a el campo de los estudios culturales, por ejemplo, ¿no? Que desde mediados de los 80 tiene un muy importante desarrollo en América Latina, pero que también hay que decir sus formas de expresión son bastante heterogéneas. No obstante esto, hay varios de los rasgos en la producción teórica latinoamericana que nos permiten postular esta adscripción a este enfoque sociocultural. Por ejemplo, uno de estos es el reconocimiento de que la comunicación es fundante del orden social, de la fenomenología de lo social y por lo tanto de los patrones de sociabilidad que hacen posible la vida común. Este reconocimiento entre la relación entre la comunicación como un medio para hacer posible la vida en relación es uno de los rasgos de la comunicología latinoamericana, diría yo, desde su periodo fundante, en autores que vamos a mencionar. Por ejemplo, Antonio Pasquali, que es un teórico, investigador de la comunicación, considerado uno de los padres de la comunicología latinoamericana, ítalo-venezolano, ¿no? Tiene algunas obras clásicas, Comprender la comunicación, Comunicación y cultura de masa. Él es filósofo y reflexiona sobre el lugar de la comunicación en la experiencia humana y por lo mismo nos dice, oye, miren, la comunicación no es algo que ocurre en los medios, la comunicación es constituyente de lo social. Lo social emerge desde la comunicación. Él lo dice explícitamente, por ejemplo, en Comprender la comunicación, ¿ya? Que es una de estas obras consideradas clásicas, ¿no? Referente en la comunicología latinoamericana. Ya, este rasgo de asociación entre comunicación y sociabilidad sería uno de los puntos de común denominador de buena parte de la comunicología latinoamericana, en la cual se encuentra implícita, por lo tanto, ¿no? Esta perspectiva de la mediación, porque ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, esto supone reconocer que la comunicación es un medio que hace posible la vida social. En nuestra vida de relación, nuestra vida con otros, opera a través de la comunicación. Ese sería uno de los rasgos fuertes. Pero a su vez hay un reconocimiento, una conciencia de que lo que especifica la comunicación humana es que ésta se encuentra mediada simbólicamente. Está esta conciencia, por lo tanto, nos encontramos que nuestra vida social se produce a través del uso de sistemas de significación, esa conciencia, ese reconocimiento y por lo tanto la necesidad de comprender los procesos de significación, de acudir a la semiótica como una de las fuentes para el análisis de la comunicación humana, también es otro de los rasgos que podemos considerar como un denominador y que está, por supuesto, presente como uno de los punto distintivo de este enfoque de los estudios culturales. La proposición de modelos horizontales, interactivos, algunos incluso los denominan democráticos, ¿ya? Es decir, coparticipativo, es también una constante en la mirada teórica de la comunicación de los autores latinoamericanos. Hay varios de ellos que han sido precursores, fíjense, en la elaboración de modelos horizontales interaccionales, como por ejemplo Luis Ramiro Beltrán, que es considerado otro de los padres de la comunicología latinoamericana, autor boliviano, formado sí en su doctorado en Estados Unidos, ¿ya? Pero que juega un papel bien importante en el despliegue del pensamiento teórico de la comunicación en América Latina. Como consecuencia, además de su obra, hay que decir que en Bolivia hay una muy interesante pensamiento de comunicología con raíz propia, ¿no? Es decir, con un pensamiento anclado en la lectura de los procesos sociales de ese Estado-nación. Hoy día plurinacional, en realidad, Estado plurinacional.
Junto con reconocer ese carácter horizontal, por lo mismo, se destaca el papel que tiene el sujeto receptor. ¿Ah? Hay una focalización en la recepción como momento en la comunicación, momento activo, participativo, ¿no? Y una contribución al desarrollo de las teorías de la recepción activa. Otro rasgo es el contextualismo histórico-cultural. Entender que la comunicación es algo que ocurre en la historia y ocurre como resultado de la operación de prácticas que se encuentran mediados por sistemas de conocimiento compartidos por los participantes en los procesos de comunicación. Es decir, que movilizan a la cultura, que es indispensable comprender las características del espacio social en términos históricos y culturales, ¿no? Para entender cómo se desarrollan las prácticas de la comunicación en la perspectiva que en ella se comparte sentido, porque el sentido se produce siempre desde la cultura. Bueno, tienen varios de estos rasgos que están distribuidos ya en la comunicología latinoamericana y que nos permitiría escribirla y decirle, oye, miren, hoy en día fundamentalmente en el campo de estudio de la comunicación encontramos esta posición dominante. No quiere decir que sea la única, todavía hay gente que adscribe, por ejemplo, a la economía política de los medios, pero claro, hoy día con una mirada un poco más complejizada que los obliga a incorporar la influencia de la cultura en los procesos de consumo y acceso a bienes simbólicos. Bueno, algunos de los programas de investigación en comunicación dominantes en el continente. Uno que ya mencionamos es el estudio de las mediaciones, ¿no? Toda vez que se reconoce que la comunicación es constituyente de lo social, luego, bueno, el estudio de cómo interviene la comunicación en la producción de la vida en común, en la construcción social de la realidad, se vuelve uno de los tópicos más relevantes de investigación en nuestro campo, en el continente. No es el único. Hay, por ejemplo, también programas de investigación, líneas desarrolladas en distintos países en torno a la relación entre comunicación y educación, la llamada educomunicación. Bueno, en nuestro instituto hay colegas que adscriben a esa posición. Por ejemplo, el profesor Luis Cárcamo tiene parte de su línea de investigación en el campo de la educación. Si ustedes preguntan en el campo de las mediaciones, bueno, yo he trabajado claramente en esa perspectiva. Yo he llevado, por ejemplo, la teoría de las mediaciones al campo de los estudios rituales. Mi tesis doctoral es sobre mediaciones rituales en procesos de cambio social, ¿no? Estudiamos esos procesos de comunicación interactivos, ¿no? Que condensan sistemas cosmovisionarios, expresan valores primarios, activan relaciones sociales, que son los rituales, en perspectiva de las mediaciones, es decir, el tipo de articulaciones que estos realizan. Por lo tanto, también dentro de nuestro instituto hay que decir que el cultivo o la investigación de las mediaciones se encuentra presente. Otra de las líneas relevantes es el de los estudios de la cultura popular, el estudio de las prácticas sociales de los sectores subalternos, ¿no? También tenemos dentro de nuestro instituto un colega que sigue esta línea de investigación, el profesor Cristian Yáñez, ¿no? Que adhiere a la línea de investigación de la folcomunicación desarrollado en Brasil fundamentalmente, y que él ha traído a nuestro
país. Otra de las grandes líneas de trabajo con muchas tendencias distintas, ¿no? Matices en términos del modo como se asume, es la comunicación para el cambio social. Usar la comunicación como instrumento al servicio de la transformación de las sociedades, y ahí también tenemos colegas trabajando en esa línea de acción e investigación, como el profesor Juan Domingo Ramírez, ¿no? Desde el ámbito de la radiofonía. Bueno, algunas, ¿no?, de estas líneas fuertes. Tal vez podríamos añadir que es casi un campo, estudios culturales, ¿no? Rodrigo Brown es un buen representante del campo de los estudios culturales, aunque probablemente con una mirada de la cultura o una conceptualización, diría yo, no tan formalizada, pero sí es un destacado representante del campo de los estudios culturales, que también pone el tema del contexto, de los procesos históricos y sociales como un factor sustantivo para leer la comunicación. Bueno, yo les voy a presentar en esta sesión, en lo que queda de esta sesión, algunos de estas líneas, ¿no? La clase anterior nos concentramos en el concepto de mediación, es decir, cómo interviene la comunicación en distintas dimensiones de la experiencia humana, particularmente en la construcción del orden social a través de la producción de sentido. Les voy a referir un poco a cómo estos rasgos que decíamos son distintivos del enfoque sociocultural, se hacen presentes en estos programas de investigación, particularmente el de la educomunicación, el de los estudios de la cultura popular y en la línea de investigación y acción de comunicación para el cambio social en sus distintas vertientes. No sé si hay preguntas hasta aquí, alguna duda. Bueno, entonces decimos que en estos programas de investigación uno puede ver algunas de estas características. Por ejemplo, en el paradigma de la educomunicación y en su expresión más conocida, como es la de Paulo Freire, la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la liberación, ¿no? Que constituye un referente intelectual latinoamericano muy relevante, conocido mundialmente, porque impulsan, fíjense, una línea de reflexión y de acción, ¿no?, de intervención social para la formación de sectores postergados, subalternos. Él trabaja fundamentalmente con analfabetos, ¿no?, en procesos de alfabetización que parten de la realidad de estos propios sujetos y desarrolla a partir de allí, fíjense, una propuesta teórica de hacer de la educación una herramienta para la liberación, para el desarrollo humano, para el empoderamiento, y que plantea básicamente el carácter dialógico, de encuentro de los procesos pedagógicos, la necesidad de asumirlo dialógicamente, no jerárquicamente, no direccionalmente, sino que tratar de plantearlos como un espacio de diálogo, de encuentro con el otro. Claro, él trabaja, sí, fundamentalmente en el campo de la extensión. En Brasil, en el en el noreste de Brasil,
particularmente en el área de Recife, ¿no? En programas de extensión financiados por el gobierno tratando de desarrollar campañas de alfabetización. Por lo tanto, trabaja con adultos, trabaja con sectores postergados, fundamentalmente campesinos, también con obreros, tratando de entregarles las herramientas básicas de la lectoescritura, pero anclando estas herramientas en la propia experiencia del sujeto para favorecer una apropiación de los mismos que tenga sentido para ellos, es decir, para que vea la utilidad que tiene la adquisición de esta herramienta, anclándolo en la experiencia de los sujetos, ¿no? En esa práctica de promoción social, ¿no? Porque dice, fíjense, es un modo de apuntar al desarrollo humano, se compromete profundamente con los movimientos sociales y eso mismo hace que en el marco de la dictadura militar, en la segunda parte de la década de los 60, él es detenido, es apresado y luego parte al exilio. Parte de su exilio lo vive en Chile, donde participa, fíjense, en programas también de promoción social, de educación para adultos en el marco de la eh, reforma agraria que se da en Chile con el gobierno demócrata cristiano. Entonces, parte de las experiencias que alimentan su postulado teórico, ¿no? De una pedagogía orientada al desarrollo de la libertad, pedagogía de la liberación, ¿no? Pedagogía de los sectores oprimidos que se ven negados, ¿no? del conocimiento, vedados al acceso del saber, se alimenta de experiencias y procesos sociales que también se despliegan en nuestro país, ¿no? Sus libros son clásicos y apuntan al desarrollo de un modelo pedagógico contrastante con el de la transmisión de la información, la transferencia de información, sino que orientado a la producción, a la creación de conocimiento de parte de los sujetos, es decir, donde el sujeto juega un papel central, ¿no? Eso es lo que plantea desde la comunicación el enfoque sociocultural. Decimos, fíjense, como los significados no se transmiten, ¿dónde se produce el significado? ¿Quién produce el significado? Es el receptor. Bueno, en este caso, para los procesos pedagógicos, ¿quién genera el aprendizaje? El aprendizaje no lo genera el profesor, resulta de un movimiento que desarrolla el sujeto comprometido en los procesos educativos. El profesor puede hacer cualquier cosa menos aprender por su estudiante. El comunicador o el emisor puede hacer cualquier cosa menos interpretar por sus destinatarios. Cuando se completa el ciclo, eso supone la participación activa, el compromiso de parte del destinatario. Requiere de eso, de ese compromiso. Ya, vean algunas de las ideas que desarrolla Paulo Freire. Pongo un par de citas, ¿no? Enseñar no es transferir conocimientos, sino no crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar, quien enseña aprende a aprender. Eso, para qué decirlo, es por supuesto perfectamente aplicable a nosotros, los profesores en la universidad, particularmente porque es claro que no somos pedagogos, sino especialistas en distintas materias, ¿no? Siempre es un desafío el de acompañar
procesos de aprendizaje, porque en realidad eso es lo que hace uno, ¿no? Acompañar procesos de aprendizaje. El aprendizaje se produce siempre en el destinatario, es algo que el otro debe hacer, en tanto se compromete, participa activamente, cada uno construye su aprendizaje. Y los profesores siempre estamos también en eso, ¿eh? Como les decía, el saber no es un lugar, no es que uno llegue a algún sitio donde dice, ah, bueno, hoy día ya sé, sino que es un proceso constante, permanente, inacabado de construcción a lo largo de nuestra vida, ¿no? Donde además ocurre que mientras más conocimiento uno adquiere, más se hace consciente de las restricciones del propio saber. El conocimiento, lejos de resolver los problemas, suele generar una visión más compleja de los problemas, una comprensión de las múltiples dimensiones y desafíos que supone enfrentarse a un objeto de estudio, realizar una práctica que sea eficiente. Es una ampliación de la conciencia de la complejidad, de la experiencia humana, de los procesos en los cuales estamos involucrados, pero que requiere siempre la participación del otro, que descansa en el otro, ¿no? El conocimiento es algo que cada uno de nosotros gesta. Y está inscrito además, hay que decirlo, fíjense, estas son las capacidades inherentes a los seres humanos, que están ancladas en nuestra condición, ¿no? Pues tenemos capacidad, una de estas capacidades inherentes, pero que se despliega socialmente para la comunicación, ¿no? Capacidad para el conocimiento, que también se despliega socialmente. Capacidad para el amor, también, otra de las condiciones inscritas en el ser humano, ¿no? La capacidad de desplegar emoción, afecto en relación a los otros. Bueno. Vean esta otra cita de Paulo Freire, que además sostiene que la educación es un acto de amor, fundamentalmente. ¿Mm? Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Las personas se educan entre sí. Apunta al carácter relacional, ¿no?, de estos procesos de conocimientos que están inscritos a la vida, ¿no?, entre sí con la mediación del mundo. Dicho, fíjense, en otra clave, Maturana y Varela, estos famosos neurobiólogos chilenos, dicen que plantean, ¿no?, que la vida en sí misma es un proceso cognitivo, ¿ya? Porque los seres vivos constantemente deben adecuar su existencia al marco de los desafíos en constante transformación del entorno. Entonces, la vida es un esfuerzo por mantener la autoorganización de un sistema, ¿ya?, en proceso de cambio y tendiendo hacia procesos que son entrópicos. En tanto, el ser viviente es capaz de mantener su autoorganización como incorporando información, ¿ya? Logra mantenerse vivo. En este sentido, el propio desafío de la vida es un desafío cognitivo. Vida y cognición tan directamente vinculados, ¿no? Es decir, la vida nos exige constantemente aprender de nuestros contextos. Es un poco lo que se expresa aquí. Estamos de un modo permanente en este desafío de ajustarnos a los cambios, a las transformaciones, de la vida social, del medio ambiente, que nos obliga, ¿no?, a un constante ajuste, incorporando información,
anclando esa información, integrándola, ¿no?, en nuestros saberes preexistentes. Ese proceso de incorporación, anclaje, elaboración de nuevos modelos que se ajustan al mundo, es el conocimiento, que es algo que los seres humanos producimos en relación con otros. ¿Ya? Bueno, algunas de las ideas. Si ustedes ven, este autor está poniendo al sujeto en una posición central en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿No? El aprender es algo que desarrollan los sujetos, y lo que hay que intentar es generar las condiciones que sean apropiadas para que las personas puedan desplegar su capacidad, ¿no?, de generar ese conocimiento, algo que está generándose constantemente en el ser. Bueno, y fíjense, en América Latina este tema, la comunicación para la educación, tiene un desarrollo importantísimo, todo un campo de estudio, una especialidad. Pongo aquí algunos de los de autores reconocidos por su aporte en este dominio. Mario Kaplun, ¿no? Él enfatiza el carácter participativo también. Hace un enorme trabajo de empleo de la radio al servicio de los procesos de educación. Fíjate, este medio, no solo en Uruguay, este es uruguayo, en Bolivia también ha tenido un lugar destacadísimo, ¿no? El propio Luis Ramiro Beltrán trabajó en ello, ¿no? Gabriel Kaplun, que es hijo del anterior, ha continuado el trabajo. Bueno, todo esto es un programa, ¿no? Un área de investigación, incluso un campo donde esta idea de que el sujeto tiene un lugar central, ¿no?, en la educación, que es un tipo particular de proceso comunicativo, es uno de los principios básicos, estructurantes de la teoría, que se hace presente también en el enfoque sociocultural, que dice, bueno, fíjense, la comunicación supone el compromiso, la participación, está anclado en el quehacer, en la práctica de los destinatarios. Ya está, de allí esta convergencia. Otro de los programas de investigación relevantes, ¿no?, muy significativos en la comunicología latinoamericana, es el estudio de la cultura popular, que tiene como común denominador, fíjense, en esta otra línea de la educomunicación, están pensando a la comunicación más allá de los medios. Esto no quiere decir que los medios estén ausentes de la comunicación, pero no son miradas centradas en el quehacer de los medios. Claro, en el ámbito de la educación popular se incorporan los medios como instrumento al servicio de la educación. Normalmente son medios alternativos, medios gestados con este propósito, ¿no? No dispositivos técnicos, institucionales y empresariales que buscan vender bienes simbólicos, sino se trata de medios gestionados para ponernos al servicio del proceso educativo. Pero el proceso educativo no está pensado desde los medios, el medio es un instrumento coadyuvante, ¿ya?, un recurso, un elemento, si ustedes quieren, mediador. Lo central es la actividad del sujeto y el contexto donde éste se desarrolla. Vean. Eso supone un desplazamiento en la mirada, decíamos, desde los medios al contexto. La recuperación del sujeto. Lo mismo pasa en el campo de la cultura popular, que lee sistemáticamente las prácticas expresivas de los sectores subalternos y sus mediaciones, es decir, los elementos que median, que participan, que intervienen en esas prácticas expresivas, ¿ya? Ponemos aquí los nombres de algunos de los autores que impulsan
programa de investigación en el campo de la cultura popular que en la escuela brasilera de comunicación asume el nombre de folcomunicación, la comunicación de los sectores populares, la comunicación popular, ustedes quieren. Luis Beltrao, José Márquez de Melo, y una referencia acá a la lira popular, ¿no? Que es este medio que registra versos que cuentan episodios de la vida del pueblo con una gráfica muy relevante, ¿no? Que forma parte de la productividad comunicativa de sectores populares. Y entonces vemos, impulsado desde Brasil, fíjense, un programa de investigación sistemático que lo que busca es leer las prácticas expresivas de los sectores populares, que hay que decir, además en ese país son extremadamente ricas. ¿Cuáles podrían ser esas expresiones populares? A ver a quién se le ocurre. ¿Qué es lo que podríamos investigar en este dominio? Además, ustedes han tenido clases con el profesor Cristian Yáñez, o todavía no han tenido. Parece que todavía no, ¿no? Van a tener en el curso de metodología, de investigación cualitativa. ¿Han tenido con él? Sí, tuvieron, ya. Seguro que él les ha hablado porque, bueno, adhiere a este programa, lo asume como gran pasión, además es parte de su vida, porque Cristian es una persona nacida en una familia de folcloristas, ustedes saben, nada más es oriundo de la isla de Kewi, ¿no? Que es parte de un archipiélago ahí en el área de Achao, en Chiloé. ¿Ya? Entonces él nace en una familia de folcloristas, gente que cultiva la música, la poesía, y por lo tanto tiene este proyecto de investigación inscrita en su biografía. Es parte de su vida. Bueno, ¿qué estudian los folcomunicadores? ¿Qué podríamos estudiar? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser interesante de estudiar en el campo de las expresiones de la cultura popular? El idioma, la lengua. Ya los giros expresivos, sí. Bueno, en nuestro país por lo menos hablan el castellano, pero hay un tipo de castellano que es particular. Evidentemente va a haber giros expresivos, un lenguaje específico. Por ejemplo, Scarlett, en Argentina, uno de los campos de estudio en esta misma perspectiva, diríamos, de una sociolingüística, es el estudio de la jerga popular, del famoso lunfardo. ¿Ah? El habla de los sujetos populares del arrabal en el espacio porteño, el área del puerto, en el Gran Buenos Aires, ¿no? Y sus expresiones poéticas, sus dichos, podríamos decir la sabiduría popular, ¿ah? Expresada en aforismos, en proposiciones, en metáforas, en versos en ocasiones, ¿no? Sí, por supuesto, el campo del lenguaje popular. Hay que decir que Chiloé también tiene un registro lingüístico específico, que va dando cuenta, fíjense, del desarrollo de ámbitos productivos, de tipos de experiencias de vida, por ejemplo. ¿Qué más? ¿A quién más se le ocurriría proponer otro tema de estudio? Recientemente, a propósito de lo que dice Scarlett, salió un diccionario del COA, el lenguaje de los delincuentes, por ejemplo, su sistema expresivo.
Pero hay distintos subgrupos. Formas expresivas de la juventud, por ejemplo. ¿Qué más? Aparte del lenguaje, ¿qué otra forma expresiva? ¿Cómo nos expresamos los seres humanos? Formas de expresión básica. ¿Qué hacemos para expresarnos? Para referir a nuestra vida, compartir nuestra experiencia, usar nuestro tiempo libre. A ver, Gonzalo, si te animas. Sí, no, que tengo ruido acá, pero por supuesto que la música. La música, claro. Fíjense ese poderosísimo lenguaje de la música. La gente le canta a sus experiencias de vida, transmite sus visiones de mundo. Bueno, vinculado al ejemplo de la cultura porteña, el tango, ¿no? Pero si nos vamos a nuestro espacio, pues tenemos otro tipo de expresiones. ¿Ya? Por ejemplo, la cueca. Claro, hay una cueca de carácter tradicional, campesina, ¿ya? Pero hay también una cueca brava, que es una cueca popular, que, que cuenta y canta, digamos, cuenta en sus canciones, en la lírica de las letras, la experiencia de los sujetos populares. Ahí tenemos un ámbito. Y fíjense, desplegado no solo como música, sino también como danza. Pues la danza y la música, dos lenguajes fundamentales, ¿no? Y que son en nuestro continente enormemente productivos. Vean la cantidad de estilos musicales, géneros musicales que han nacido en nuestro continente. A partir del encuentro de distintas matrices culturales. O en el caso de la cumbia villera. ¿Qué es la cumbia villera? A ver, ¿quién me puede referir a la cumbia villera? ¿Han oído hablar de la cumbia villera? ¿O a otros tipos de cumbia que les parezca digna de mención? La cumbia villera tengo entendido como que refleja la realidad de ciertos sectores de una ciudad, Claro, donde, donde los artistas relatan los sucesos, historias reales que suceden en sus barrios, poblaciones. claro, exactamente. Cuentan lo que ocurre en el barrio, las historias del barrio, de los barrios populares, de las villas en el caso argentino. Otro género característico es, por ejemplo, los narcocorridos, ¿no? Que cuentan la historia de los traficantes, que es, algunos de los cuales se convierten en figuras de culto, que son referentes para los sectores populares. Porque aparte de enriquecerse, muchas veces lo que hacen es distribuir su riqueza. Son los grandes benefactores de sectores populares y exaltan entonces la historia de vida de estos sujetos. Me tocó, fíjense, estar para el aniversario del 18 de octubre en Temuco. Estaba haciendo trabajo de campo. Y en la plaza de Temuco hubo un evento. Yo me quedé, digamos, estaba haciendo otras tareas, estaba buscando bibliografía, pero la verdad me vi atrapado por la convocatoria de cultores musicales populares de Temuco y alrededores, articulados en torno a las demandas, sueños, expectativas de, el estallido de octubre. Y entonces había grupos de, por ejemplo, había un grupo de mujeres, creo que les comenté en alguna clase el ejemplo, ¿no? Porque cómo destruían los estereotipos de género. Había un grupo de mujeres cuequeras, 4 mujeres cuequeras, cantando cueca popular, cueca brava, ¿ya?
Y estaban en eso y salieron a bailar dos varones. Uno haciendo el papel de mujer, eran parte del grupo, ¿eh? Pero era una performance que está orientada a romper los estereotipos de género. A ver, que nadie se esperaría que dos varones salieran a bailar cueca, ¿no? Por ejemplo. Y desfilaban, ¿no? Cantautoras, cantautores, poetas, un grupo de cumbia huachaca, y que cantaban las situaciones de la vida popular, los personajes, las desgracias, las penas, a la vida, a los amores, ¿no? Cantan a la vida de los sectores populares y se expresa, por lo tanto, la cultura popular. Ahí hay un tremendo campo de investigación. Ustedes saben, en América Latina la productividad de la música es extraordinaria. Claro, lo que hacen estos investigadores es ver las, las prácticas de producción musical, de danza, en los espacios populares. Muchos de estos luego tienen un reflejo y son copados y son asumidos por las industrias culturales que las difunden, ¿no? Y que se transforman en productos mediáticos, es decir, se produce luego una más mediación de los mismos. Bueno, en el caso, qué decir, en el caso de la cumbia, ¿no? O incluso de la cueca brava. Ahí vemos pues la incorporación de los medios y procesos de más mediación, pero de productos que nacen y son reflejo, expresión de la cultura popular, de la creatividad popular, y que en tanto constituyen motivo de autorreconocimiento, pues luego las industrias los toman y los convierten en productos, ¿no? de consumo, los difunden. De modo tal que la investigación de la cultura popular no es solo práctica de sujetos subalternos, sino también de sus mediaciones, de la interacción, del lugar que tienen los medios de comunicación con la cultura popular y de los géneros en los cuales se expresa lo popular, el melodrama, la teleserie. ¿Ya? La pregunta es por qué ciertos tipos de programas, ciertos tipos de contenido tienen tanto éxito en los sectores populares, y allí pues se instala el estudio de las mediaciones. Decimos cómo lo popular se reconoce allí, qué es lo que hay que responde a esos intereses. Bueno, las fiestas populares, fíjense que son no solo espacios de celebración, sino también muchas veces espacios de crítica, de rebelión, donde se expresa la visión de mundo de los actores populares. El carnaval es un ejemplo de eso, ¿no? Donde se produce inversión, donde también hay crítica social. La gente se ríe de sus autoridades, levantan, qué sé yo, un carro con la figura del presidente de turno y mostrando sus defectos. En fin, hay narrativas que no son solo de consumo, sino también de crítica. Aquí ustedes pueden ver, vean el tema de la muerte, pero también de los límites y construcciones de género, ¿no? Con sujetos ahí cuyo género está en construcción. Pues las fiestas son otro lugar privilegiado para el estudio de la cultura popular. Los cultos populares, donde hay figuras que muchas veces provienen también de los circuitos más mediados. En los dos ejemplos que les pongo aquí, no sé si ustedes conocen la historia de Gilda. ¿Quién conoce la historia de Gilda? ¿Quién es Gilda?
Era una cantante que falleció en un accidente automovilístico. Una cantante que, ya, sí, pero fíjate que además esta era una maestra secundaria, ¿ya? Y que por casualidad, por una de esas las vueltas de la vida, bueno, ella cantaba, tenía esa capacidad del canto, pero no de cumbia, porque se volvió cantante de estos géneros populares como el de la cumbia, ¿no? Se cansó, postergó su capacidad y un buen día por allí fue a una audición, pues la descubrieron, se transformó en cantante. La audición era además, estaba auditando buscando a una cantante para un grupo de música popular que cultiva los géneros caribeños, la cumbia, todo esto. Bueno, y fue elegida, se transformó luego en una figura de culto y murió trágicamente. Las muertes trágicas son consideradas como digamos, una condición que trunca la vida de las personas y que hace que éstas no puedan abandonar el mundo y por lo tanto se quedan presentes, ¿no? En este espacio y se transforman en mediadores. Y resulta que hoy día hay un culto religioso a Gilda por su muerte trágica y su vida incompleta. Y como representante de la cultura popular, ¿para qué decir lo que ocurre con la iglesia maradoniana, existente antes de la muerte de Maradona? Vean, que reproduce además todas las formas de los patrones de referencia, los modelos de la iglesia católica, que tiene sus sacerdotes, se visten con los mismos atuendos, hay altares, reemplazan la figura de Cristo por la de Maradona. Fíjense, sujetos de culto popular, donde en cuya, digamos, canonización popular, lo digo metafóricamente, es decir, por esta devoción desarrollada por los sectores populares, también intervienen los medios de comunicación, porque son figuras populares que se transformaron en referentes mediáticos, ¿ya? Pero cuyo culto, memoria y cuyas prácticas exceden el campo de lo que ocurre en los medios, se instala en la vida de las personas. Profe, ¿Sí? para los argentinos, Maradona, aparte de la idolatría futbolística, para ellos también es muy importante porque al eliminar él a Inglaterra en el Mundial de México 86, lo tomaron como una forma de venganza por el tema de la guerra de las Malvinas que había ocurrido unos años antes. Ah, muy buen dato, Entonces, Fernando. la idolatría, aparte de ser futbolística, también tiene como algo de venganza hacia Inglaterra, porque justo en la guerra de las Malvinas fue como 2 o 3 años antes de ese partido del Mundial del 86, entonces lo tomaron como una forma de venganza. Interesante, claro. Pero hay otro rasgo, que se trata además de un sujeto popular, o sea, un chico de barrio, sujetos que están destinados muchas veces a vidas anodinas o, digamos, llena de padecimientos, de problemas, ¿no? Con muchas dificultades, con restricciones, con pocas posibilidades y que se transforma en un ídolo de masas, ¿no? Porque destaca como uno de los mejores futbolistas en la historia de este deporte, ¿no? Pero es una persona que a la vez no abandona los rasgos de su condición popular, que se reconoce en esto, ¿no? Bueno, vean ustedes, cultos populares. En Argentina hay varias figuras, así que son figuras populares, santos alternativos, ¿no? La difunta Correa, por ejemplo. Hay el gauchito Gil, ¿no? Figuras de personajes
comunes y corrientes, pero que tienen una muerte trágica y los hace que se transformen en motivos de referente. En el caso que conozco más, ¿no?, es la difunta Correa, porque en un viaje que hicimos con el colega Yáñez, en un trabajo de investigación ahí al norte de Argentina, pasamos por el santuario de la difunta Correa, que es, fíjense, la historia de una mujer que sale con su niño, todavía en edad de tomar pecho, en la búsqueda del marido que había ido a la guerra y no volvía. Entonces sale a la búsqueda de su esposo, y en un lugar desamparado pues cae fatigada, muerta o sea, con problemas de deshidratación, y muere, ¿no? Pero el niño se salva tomando leche de los pechos. Entonces eso lo consideran digamos, un hecho milagroso que lleva a la canonización popular, porque no es reconocida como santa por la iglesia, pero para los argentinos es una figura muy relevante, porque tiene un santuario enorme donde ustedes pueden ver los objetos más increíbles. De distintos sectores sociales la gente le va a dejar cosas. Por ejemplo, hay salas donde están los deportistas. Los deportistas le van a dejar botines, camisetas de los equipos de fútbol, trofeos, bicicleta, placas donde le agradecen a la difunta Correa el que les haya permitido ganar una determinada competencia. Hay una sala de los hípicos, los apostadores, ¿ya? Y está llena de figuras de caballo, ¿no?, de gente que agradece las apuestas que ganó. Hay otra sala con vestidos de quinceañera, porque todavía en el sector popular en Argentina, fíjense, la celebración de los 15 años de las niñas es muy importante y es fastuosa, o sea, es importante para ellos simbólicamente celebrarla, y le compran unos vestidos de tul, de seda, en fin, ¿no? Y implica un enorme gasto para las familias populares. Entonces, pues le agradecen a la difunta Correa el poder haber tenido su fiesta a los 15 años, y hay cientos de trajes de quinceañera. Eso a modo de ejemplo, ¿no? Profe, ¿Sí? en Argentina hay una historia con la con la Virgen de Tilcara. La Virgen de Tilcara es una virgen que se encuentra al norte de Argentina, en una parte cerca del límite con Bolivia. Sí, estaba en Tilcara. Sí, y Conozco Tilcara. el año 86 la selección argentina, preparando su día al Mundial de México, se entrenaron en esa parte para aclimatarse con el tema de la altura. Entonces ellos fueron donde la Virgen de Tilcara para pedirle que gane el Mundial, y le dijeron que si ganara el Mundial, todo el plantel, cuando regresen a Argentina, le iban a ir a visitar. Argentina ganó el Mundial, pero al final nunca la fueron a visitar, y culparon a la Virgen de que Argentina no ganara ninguna copa por un montón de años. Ya. Bueno, si está esa idea de que los santos son castigadores, no solo las vírgenes, ¿eh? Ustedes lo pueden ver aquí, por ejemplo, con el culto a San Sebastián. San Sebastián, particularmente en el sur de Chile, es una figura de devoción, ¿no? Bueno, y el que no le cumple a San Sebastián dicen que cobra, es decir, castiga. Bueno, algunos ámbitos de expresión de esto que denominamos, ¿no?, la cultura popular, que no implica la ausencia de los medios, sino que este programa de investigación incluye también la participación de los medios en articulación con representaciones, creencias, elementos que vienen desde la tradición oral, ¿no? Y la conjunción de estos dos fuentes, estas dos matrices culturales en la configuración de la cultura popular, que incorpora a lo masivo, pero no se agota en ello. Bueno, en nuestro país vean el tema de la cumbre Huachaca. ¿Ah? Ahí ustedes pueden ver temáticas propias de la cultura popular, la exaltación al goce, a la bebida, al disfrute, en fin, algunos de los rasgos. Bueno, por último, un tercer
ámbito de trabajo, área programática, ¿no? En las cuales se ha desarrollado con especial énfasis la comunicología latinoamericana, ¿no? Que es la comunicación-acción, ¿no? La puesta en uso de la comunicación para la promoción del cambio social. En esta perspectiva, pues se expresa uno de estos principios básicos que configura a este enfoque sociocultural, la idea de que lo social se gesta, administra y por lo tanto también se puede transformar desde la comunicación, y entonces aquí se pone en uso a la comunicación como un instrumento para el cambio social, para el diseño, ¿no? De los espacios sociales de las sociedades. Y hay distintas líneas, ¿no? Que tienen distintas perspectivas, miradas respecto al modo de trabajo. La inicial, la que inaugura este giro, es la llamada de difusión de innovaciones, que es una corriente de investigación para el cambio social de carácter norteamericana, ¿no? Que se dedica fundamentalmente a la promoción de la incorporación de nuevas tecnologías en procesos de desarrollo. Contra ella, en el campo de la comunicología latinoamericana, se han ido desarrollando otras propuestas, ¿no? Bien distintas y diferentes, contrastantes con esa mirada directiva de la difusión de innovaciones y orientada fundamentalmente al crecimiento social. Contra ella, decíamos, se van a plantear, ¿no? y implementar líneas de trabajo en la comunicación popular o alternativa que busca el fortalecimiento y desarrollo autónomo de organizaciones populares, ¿no? Para el empoderamiento y el ejercicio de sus derechos políticos, donde los comunicadores se ponen al servicio, ¿no? de estas instancias de organización de los sectores populares, buscando su fortalecimiento. Otra línea es la comunicación ciudadana, donde los comunicadores ponen sus competencias, sus saberes, tanto teórico como práctico, ¿no? A favor de los movimientos sociales que impulsan distintas causas, ¿no? Movimientos sociales estudiantiles, movimientos sociales femeninos, movimientos sociales de minorías sexuales, movimientos sociales de sectores campesinos, movimientos sociales obreros, ¿no? Distintos sectores de la sociedad que se movilizan con distintas reivindicaciones, movimientos sociales medioambientalistas. Entonces, bueno, los comunicadores buscan aportar, ¿no? al despliegue de las demandas y ejercicio pleno de la representación política de sectores que proponen programas de acción en distintos ámbitos. En el último tiempo ha emergido también toda una corriente que se denomina la comunicación para el buen vivir, que lo que hace es tomar conceptos, valores, principios estructuradores de los sistemas cosmovisionarios de los pueblos originarios para proponer modelos de desarrollo que sean más respetuosos respecto al medio ambiente y que promuevan a su vez la solidaridad y el uso racional de los recursos por parte de las comunidades, ¿no? Como les decía, esta perspectiva de la difusión de innovaciones es una perspectiva norteamericana impuesta. Ella se caracteriza por
la puesta en uso de modelos de transmisión de información. Y las otras son perspectivas que se han ido desarrollando y que tienen un gran arraigo y múltiples expresiones en prácticas concretas, acumulación de conocimiento y de experiencia en América Latina. Las líneas de la comunicación popular, la comunicación ciudadana, la comunicación para el buen vivir. Vamos a contrastar estas perspectivas. Ya con eso vamos cerrando. Y para destacar cómo en ellas también, de nuevo, fíjense, aparece la atención a los sujetos históricos. Bueno, por lo menos en la mayor parte de ellas, salvo en este enfoque de la difusión de innovaciones, que es el resultado, fíjense, de la implementación de programas de asistencia económica y tecnológica promovidos por Estados Unidos en la década del 60, en el marco de la llamada Alianza para el Progreso, que era un programa que lo que buscaba era posicionar a Estados Unidos y los valores que Estados Unidos promueve y defiende, los valores democráticos y del desarrollo capitalista, ¿no?, en América Latina, en el marco de los procesos de cambio social que impulsaban al continente en búsqueda de modelos de desarrollo distintos, ¿no? Muchos de ellos inspirados por pensamiento marxista. Entonces, bueno, la Alianza para el Progreso es también un programa político y económico que se da en el marco de la Guerra Fría, donde dos grandes potencias disputan su influencia en distintas partes del mundo. Y Estados Unidos trata de marcar y consolidar su influencia en América a través de este programa de ayuda, que contenía como un componente importante proyectos de transferencia e innovaciones tecnológicas en el agro, para mejorar las condiciones de producción, ¿no? Y que se sustenta, fíjense, en un modelo teórico desarrollado en esa dirección. Este modelo de difusión de innovaciones, que es diseñado por Everett Rogers, ¿ya? Donde básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un conjunto de técnicos, unas instituciones además que disponen de capital, de recursos para promover la difusión de innovaciones en nuestro continente, que instala a agentes especializados dedicados a realizar esta transferencia. Por lo tanto, tenemos agentes externos o contratados por estas instituciones externas. Se trata de profesionales, de técnicos, ¿no?, que llegan a las comunidades a difundir estas tecnologías, primero presentándole a estas comunidades la existencia de alternativas productivas, es decir, proveyéndoles del conocimiento de la existencia de estos recursos, tratando de persuadir a las comunidades para su incorporación, ofreciéndole además el financiamiento para la adopción de estas tecnologías que llegan donadas a título de gratuidad, acompañadas además de unos programas de transferencia de conocimientos para el uso de estas tecnologías, acompañando su implementación en el primer momento, y una vez que están incorporadas, bueno, se retiran los impulsores del programa, pero se caracteriza básicamente, fíjense, por la intervención de un agente externo a la comunidad que viene a promover un proceso de cambio social planificado externamente y financiado desde el exterior.
Es decir, un proceso de transmisión de información, de inyección de recursos, ¿no? De entrega de elementos, y que una vez que se instala, bueno, se deja a mano de las propias comunidades, que no siempre son capaces de seguir llevándola adelante, porque el manejo de la tecnología requiere de ciertos recursos para su mantención en el tiempo. Eso hace que muchos de estos proyectos de desarrollo, que son proyectos, ¿no? Promovidos externamente, por lo tanto exógenos a las comunidades, tienen una corta vida en términos de las posibilidades de uso de los recursos, ¿no? Fracasan en el desarrollo del cambio social a largo plazo, y suponen una pérdida, una enorme cantidad de recursos. Tienen muy corta duración. ¿Por qué? Porque fundamentalmente en el diagnóstico, ¿no? de qué es lo que pasa con este tipo de programa, las comunidades nunca llegan a ser propia esta iniciativa. No lo sienten como una necesidad, como una demanda autogestada. Por lo tanto, nunca llegan a valorarla y a cuidarla e impulsar la mantención de las tecnologías que se han transferido. Frente a este modelo, ¿no? Que es un modelo de transmisión de información, los comunicólogos latinoamericanos van a proponer otros modos de intervención, otros modos de apoyo y acompañamiento a los sectores populares para promover su desarrollo social, para promover la capacidad de toma de decisiones, para promover también la defensa de sus derechos políticos, ciudadanos, ¿no? Culturales. Dentro de estas perspectivas se destaca la comunicación alternativa o popular, ¿no? Que va a enfatizar la autonomía de la forma de organización de los colectivos. Por lo tanto, que nos llega a los colectivos ofreciendo propuestas de políticas o implementación de cambios en una u otra dirección, sino que se acerca a las organizaciones de base, sindicales, comunitarias, barriales, de pobladores, ¿no? Para acompañarlos en su proceso de organización, para disponer de los conocimientos teóricos y aplicados que se pongan al servicio de las decisiones que los propios colectivos toman. Por lo tanto, es una tarea de acompañamiento, dejando que sean las propias organizaciones las que toman las decisiones respecto a las demandas que estos tienen, respecto a el carácter de las movilizaciones o las acciones que desean implementar. Por lo tanto, nos encontramos aquí con un rol que es de acompañamiento, de empoderamiento de las propias organizaciones. Esto es entregarles recursos para su propio desarrollo interno, endógeno, ¿no? Y donde se emplean recursos de comunicación para que estas comunidades sean las que elaboren discursos y los pongan en circulación. Entonces, uno de los ámbitos de trabajo, comunicación popular. En segundo lugar, ¿no? Luego, como consecuencia de los aprendizajes desarrollados en ese ámbito, se despliega una línea de investigación-acción con sus programas de comunicación ciudadana, ¿ya? Donde los comunicadores se ponen al servicio de los movimientos sociales,
y lo que acompañan son demandas políticas articuladas por estas organizaciones, tratando de promover una ampliación de la democracia, en el sentido de que uno de los grandes problemas políticos de nuestro continente es la falta de representación de sectores subalternos, que se ven silenciados, opagados, restringidos en el ejercicio de sus derechos por la falta de recursos para poder exponer sus demandas. Y lo que hacen entonces los comunicadores es ponerse al servicio de estos movimientos sociales. Vean allí otro ámbito de investigación y acción, ¿ya? Toda vez que la comunicación ciudadana trabaja prácticamente para fortalecer los movimientos sociales, pero también los investiga, también sistematiza las experiencias de estos. Hay ahí todo un ámbito de trabajo, ¿no? Investigativo desde la comunicación, que es el análisis de la comunicación de los movimientos sociales. En este doble carácter, ¿no? De acompañamiento y luego de registro y sistematización de sus prácticas. Bueno, por último, les decíamos el desarrollo de esta línea de investigación y de praxis comunicativa, que es la de la comunicación para el buen vivir, que se ha desarrollado en los últimos, por lo menos 15 años, en América Latina con mucha fuerza, particularmente a partir de la experiencia de cambio constitucional, tanto en Bolivia como en Ecuador, que se transforman en estados plurinacionales y que valoran, recogen, sistematizan los conocimientos de los pueblos originarios en su relación con la naturaleza para plantear programas de desarrollo alternativos. La comunicación para el buen vivir lo que hace es fundamentalmente sistematizar, difundir estos valores, tratando de promover modos de uso de los recursos que sean sustentables, ¿ya? Lo que tienen en común, fíjense, todas estas líneas de trabajo es que básicamente entienden a la comunicación como una práctica relacionante, relacional de los sujetos. Una práctica en las que los sujetos entran en relación, así lo destaca Rosa María Alfaro, ¿no? Una destacada comunicóloga peruana, que se ha dedicado en su vida profesional precisamente al servicio de proyectos de comunicación, primero popular, luego ciudadano y luego del buen vivir, que ha seguido toda esta trayectoria y que la tenemos como una de las lecturas básicas de que acompaña esta última unidad, porque nos muestra un poco este devenir de la comunicología latinoamericana puesto en estos programas de comunicación para el cambio social acompañando a comunidades. Lo que tienen también en común, aparte de poner esta idea de que la comunicación supone, ¿no?, a grupos humanos en relación, es que esta relación se fundamenta en los conocimientos, visiones de mundo, en las sensibilidades que son específicas y distintivas, en el etos, esto es, en el hábitus particular que tienen las distintas comunidades que corresponden a formas de conductas distintivas, visiones de mundo específicas que sostienen su acción. Es decir, que la vida en relación se sostiene en esto que conceptualizamos como cultura, estas estructuras de saberes, ¿eh?, que modela los sistemas perceptivos, que organiza las prácticas cognitivas, que estructura
el quehacer instrumental que da forma a la vida social, ¿ya? Esto es básicamente que la comunicación implica una actividad mediadora donde se moviliza a la cultura para hacer posible la vida social. En todas estas líneas, fíjense, en el campo de la comunicación popular, de la comunicación ciudadana, de la comunicación para el buen vivir, un elemento central es el uso de los saberes, de las visiones de mundo, de la sensibilidad, de las creencias, si ustedes quieren, ¿no? Que son propias de los actores en la estructuración de los programas de acción que estos implementan con el apoyo de los comunicadores, ¿no? Nuevamente aquí, la cultura, ¿no? Es elemento modelador de la comunicación que se emplea, ¿no? Como una práctica para el desarrollo de experiencias que buscan la transformación social. Y eso ha sido parte un poco del devenir de la comunicología latinoamericana. Ustedes pueden ver en estos 3 programas, además del de las mediaciones, ¿no? En el programa de la educomunicación, en el programa del estudio de la cultura popular, en el programa de investigación, acción para el cambio social, pues tenemos expresada estos rasgos que configuran la mirada sociocultural de la comunicación, que destaca a la comunicación como constituyente de lo social, que es consciente del carácter mediado simbólicamente de la comunicación, que estimula formas de comunicación horizontal, participativa, que reconoce el lugar del sujeto en la comunicación, pero que entiende que este sujeto actúa situado históricamente, movilizado desde en los marcos de representación de su cultura, es decir, desde sus saberes. Esos son, pues, los rasgos de este enfoque sociocultural de la comunicación, que pone a la producción de sentido, fíjense, en un lugar central, distintivo, especificador de los modos de comunicación propios de nuestra especie. Y con eso llegamos al fin de este derrotero que buscaba comparar, fíjense, distintas corrientes, distintas visiones de comunicación, distintos paradigmas que configuran el campo de la comunicación y que coexisten, conviven en nuestro espacio académico. Bueno, también hemos llegado a la hora de cierre del día de hoy. Como les decía, bueno, el próximo lunes vamos a colgar la segunda prueba. Durante esta semana les voy a devolver los trabajos evaluados. Vamos a abrir un espacio de diálogo, quien quiera mayores observaciones respecto a la calificación o comentarios de los mismos. Y vamos a hacer el día lunes una de asistencia voluntaria, ¿no? Porque las clases terminan durante esta semana. Quien quiera llegar en mejor condición y tener más recursos para poder enfrentar la prueba, yo les ofrezco el día lunes, voy a hacer una clase de síntesis de esta última unidad, que es el enfoque sociocultural, previo a la prueba, y abrimos ahí, también tenemos un espacio donde ustedes puedan hacer preguntas, plantear dudas que tengan previo al desarrollo de esta evaluación. Los escucho si es que tienen algún comentario, alguna pregunta, y si no, nos despedimos, deseándoles que tengan una muy buena semana y diciéndoles que estoy aquí para que me planteen cualquier duda o pregunta. Como les decía, mi propuesta para la prueba sustitutiva es que sea el último día dentro del calendario
de pruebas, que es el día 20 de diciembre, de modo tal que todo el mundo tenga absolutamente claro cuáles son sus resultados y pueda ir con tiempo a rendir esa prueba quien quiera sustituir o recuperar, porque es un derecho de todos presentarse a esa evaluación, quien quiera hacerlo. Pero es indispensable que tengan toda la información antes de sus resultados para que no hagan esfuerzos que sean innecesarios. ¿Nos despedimos entonces? Vale, profe. Bueno, que estén muy bien. Nos Chao, vemos, profe, muchas gracias. Nos vemos, Chao, ¿ah? profe, que esté bien. nos vemos el lunes. Nos vemos. Profe, Chao, que chao. vaya Que estén bien. muy bien. Cuídense.